Hoy vamos a hablar de tres aspectos bien importantes de nuestra religión católica, como son la fe, el credo y el Espíritu Santo. En primer lugar, pues quiero agradecerle a Dios que me haya permitido esta oportunidad de formarme en estos aspectos y de transmitir a todas las personas y especialmente a los que se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación, porque muchas veces nos quedamos con una preparación muy pequeña, es decir, una preparación, como diríamos, infantil, y no profundizamos en nuestra fe. Eso hace que muchas veces dudemos en nuestra vida y entonces nos cambiamos de religión. Es más fácil profundizar en nuestra fe que cambiarnos de religión. O al revés, es más fácil cambiarnos de religión que profundizar en nuestra fe. Entonces es importante conocer cuál es la doctrina de nuestro catolicismo, qué es la fe, qué es el credo, y el Espíritu Santo, esa tercera persona de nuestro Dios Trinitario, por qué ocupa un lugar importante en la iglesia. Algo que todos sentimos en algún momento, porque podemos decir que esa fe puede ser una respuesta a, por ejemplo, yo tengo fe en que si estudio voy a salir bien. Yo tengo fe de que si selecciono muy bien mi pareja voy a tener un buen matrimonio. Yo tengo fe de que me va a ir bien en el negocio si yo trabajo duro. Esas son muchas connotaciones de la palabra fe. Ahora, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista católico, la fe la podemos determinar en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y podemos ver que esa palabra puede usarse como sinónimo de creer, fe y creer. También podemos ver que la fe implica confianza, que la fe implica muchos aspectos personales, pero que yo debo estar claro desde el punto de vista del catolicismo. Cuando a mí me preguntan cuál es tu fe, ¿qué significa? Sagradas Escrituras, esto es la Biblia. La fe figura con un sentido activo y con un sentido pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, desde el punto de vista del sentido activo está relacionado con la lealtad a una persona, con la fidelidad a una promesa. Y cuando hablamos del sentido pasivo está relacionado con la confianza en la palabra o con la seguridad dada por otra persona. Eso serían como las dos formas o las dos figuras como se encuentra la fe en la Biblia. La palabra fe o creer en el Antiguo Testamento aparece 43 veces. Sin embargo, la palabra fe o el comportamiento de las personas que tienen fe en el Antiguo Testamento está relacionada con que la fe es el ejemplo que estas personas dan y con la inalterable y absoluta confianza que tienen a la fidelidad a Dios. Y por otro lado, que son amantes obedientes de su voluntad. O sea, estas características son las que se presentan en el Antiguo Testamento como sinónimos de fe. Los siervos de Dios que tenían fe, en primer lugar, tenían una confianza absoluta en Dios, obedecían todo lo que Él les decía, pero como tal, la palabra explícita aparece 43 veces apenas en el Antiguo Testamento. Importante de un servidor de Dios en el Antiguo Testamento y que lo llamamos el padre de la fe, como es Abraham, en ese Génesis, en esos capítulos 15, 16, 17, 18 del Génesis, vemos que Abraham era una persona muy mayor. Tenía cerca de los 85 años cuando empezamos a leer el capítulo 15 del Génesis.
y Dios le dice que él va a ser el padre de una gran descendencia. También le pide que abandone su tierra. Él era una persona que tenía muchas riquezas y que él le va a dar una tierra y que sus descendientes serán muchísimos. Abraham tenía, cuando Dios le hizo la petición de abandonar la tierra donde estaba establecido, más o menos 75 años. Y pasaron varios años y él tenía pues esa esperanza de que iba a tener esa descendencia, porque tenía esa confianza plena en lo que le había dicho Dios. Sin embargo, él entablaba diálogos con Dios y le decía, pero bueno, ¿cómo voy a ser padre de una descendencia si no tengo ni siquiera un hijo? Entonces, en primer lugar, Dios le da un hijo, pero no con su esposa. Entonces, él le dice que, bueno, ya entiende que su descendencia pues será la de con este hijo que no es de su esposa. Sin embargo, en esta cita específica del Génesis 15, del 4 al 6, vamos a leerla, dice, entonces le llegó una palabra de Yahvé, tu heredero no será Eliezer, porque él pensaba que iba a ser a través de uno de sus esclavos, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Es decir, la palabra fe explícita no aparece, pero vemos que este siervo Abraham, el padre de la fe, Dios le puso muchas pruebas y él las fue superando todo, tanto que Dios lo consideraba un hombre muy justo. Vamos al Nuevo Testamento. La palabra fe o creer se repite alrededor de 450 veces, muchas veces más que en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, tener fe significa confiar en Jesús, en la verdad de su enseñanza y en la obra redentora del Calvario. Es decir, que Jesús se hizo hombre para salvarnos, pero que Jesús era Dios. Y también puede referirse en el Nuevo Testamento al cuerpo de doctrinas que conforman la totalidad del mensaje cristiano. Pero entonces ya vamos viendo que en este Nuevo Testamento la conformación de lo que denominamos nuestra fe. En el Nuevo Testamento hay una cita bien explícita que nos explica qué es la fe. Tenemos en Hebreos 11, 1 y 6, donde dice que la fe es garantía de lo que se espera y es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle a Dios, pues nadie se acerca a Él si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces vemos que aquí en el Nuevo Testamento ya hay una definición de lo que debemos entender como fe. Entonces, en un lenguaje popular, ¿qué es la fe? La fe, en primer lugar, es un regalo de Dios, es un don. Cuando nacemos y nos bautizamos, venimos con esa semillita, sobre todo cuando nos bautizamos, esa semillita está en forma de gracia y dependerá de nosotros y de nuestros padres que cuando vayamos creciendo, esa fe vaya aumentando. Entonces la fe también es buscar a Dios, porque podemos tener la semillita ahí latente, pero si no nos interesa buscar a Dios y encontrarlo, esa fe no la vamos a tener. Porque la fe es la confianza en Dios que todo lo puede. Eso sería 3 formas de definir qué es la fe. Pero por otro lado, aunque la fe es un regalo de Dios, la fe es buscar a Dios y la fe es la confianza de que Dios todo lo puede, es una decisión personal. Yo tengo que estar decidido de manera voluntaria a tener fe y a rogarle a Dios que me dé ese don.
Y por otro lado, el tener fe hace que esa individualidad que yo tengo como persona pueda hacerse crecer cuando se une con toda la fe de los feligreses, de eso que llamamos iglesia, que conformamos ese cuerpo de Cristo. Entonces, entendemos por fe que es un regalo de Dios, que es buscar a Dios, que es confiar en que Dios todo lo puede, pero que es una decisión personal y que ayuda a acrecentar la fe completa de la iglesia. Pero la fe en esta vida constituye un camino que puede ser en ascenso. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe una fe que la llamamos fe mágica y ritual, que era la fe de Abraham, que era la fe en el Antiguo Testamento, y que no la relacionamos solamente con la religión cristiana. Las otras religiones incluso tienen esta forma de fe, creen en algo, creen en Dios y tienen una serie de ritos que hacen que esa confianza depositada en ese alguien que para nosotros es Dios, me permita entender esa fe y aceptarla. Pero, por supuesto, no me puedo quedar en esta fe mágica y ritual, sino que tengo que continuar ascendiendo en este camino. Pero, ojo, es muy importante esta fe mágica y ritual. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay muchas personas que fundamentan su fe en devociones, en devoción a la Virgen Divina Pastora, en devoción a la Virgen de Guadalupe, en devoción a José Gregorio Hernández, y se olvidan que por encima de esas devociones está Dios. Ellos piden y está bien, pero no nos podemos quedar allí, no nos podemos quedar en el rito de ir a la procesión, no nos podemos quedar en el rito de ir a donde está la reliquia de José Gregorio Hernández, no. Tenemos que estudiar y fundamentar nuestra doctrina cristiana. Entonces vamos en este ascenso, que es donde posiblemente estén muchos de ustedes hoy, que la fe es litúrgica y de mandamientos. ¿Qué significa eso? Bueno, que existe una parte litúrgica, sacramental, por ejemplo, que yo sé que debo bautizar a mi hijo, que yo sé que debo llevarlo para que se prepare para la primera comunión, para la confirmación, el matrimonio, pero sin embargo de una forma superficial le doy más importancia en muchos casos a lo externo que a lo interno. ¿Qué significa, por ejemplo, recibir la primera comunión, recibir eso que Jesús nos dejó cuando se fue, que era su cuerpo y su sangre? Estudiarlo, hacer oración todos los días, cuando recibo una comida, agradecer, cuando recibo y compro una casa por mi trabajo, agradecer. Y por otro lado, con lo mínimo, tratar de cumplir esos 10 mandamientos. Entonces sería como esta segunda etapa de la fe. Sin embargo, en esta misma preparación, Jesús nos llevó a esta última etapa que diríamos que es la etapa máxima de la fe, que nuestra religión es una religión de amor. No nos podemos quedar solamente en conocer esa parte litúrgica, esa parte de los mandamientos, de los sacramentos, sino que debemos agradecer todo el tiempo a Dios porque no nos merecemos todo lo que tenemos. Él está por encima de nosotros y Él es un Dios de amor. Entonces, si Dios nos perdona a nosotros cada vez que nos equivocamos, ¿por qué nosotros no podemos compartir con este pueblo, con esos hermanos que a lo mejor tienen mucho menos que nosotros y que en un momento nos necesitan? Por eso que la fe sin obras es una fe muerta y que debemos trabajar en este ascenso para lograr llegar a este punto máximo o culmen de la fe. Una vez que ya entendimos qué es la fe, nos pudiéramos preguntar ¿para qué nos sirve la fe? Llena nuestro corazón de alegría, mucha alegría. Bueno, esa fe nos permite
tener nuestro corazón lleno de esperanza, nos da fuerza para seguir disfrutando de esta vida terrenal con alegría, porque la fe es sinónimo de alegría. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, ese Dios que todo lo puede. Y de esa manera nos vamos preparando para la vida eterna, que también es un ofrecimiento y es una promesa de nuestro Dios trinitario. ¿Cuáles son las manifestaciones de la fe? Sería la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar que nuestra fe está viva, que estamos creciendo en la fe y qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, una de las manifestaciones más importantes de la fe es la oración. Y esta oración es una comunicación diaria y permanente con Dios. Es decir, yo me levanto, doy gracias a Dios por este nuevo día que me está dando la oportunidad de vivir. Le ofrezco todo lo que voy a hacer en el día. Cuando voy a comer, agradezco por esos alimentos. Le pido a Dios que me ayude y que me aleje cada vez del pecado. Es muy importante saber que la oración, la primera, es la de petición. Y no nos tenemos que avergonzar de eso, porque Dios nos dijo, pide y se os dará. Entonces, lo primero que debemos hacer es esa oración de petición, pero no nos debemos olvidar del agradecimiento. Es decir, Dios nos está dando, pero Dios cada vez que nos da, espera que nosotros estemos allí, estemos cerca de Él, nos alejemos de las tentaciones. Entonces, la oración debe ser diaria y permanente. En este aspecto nosotros podemos ver que otras religiones, por ejemplo los musulmanes y por ejemplo los hermanos separados, hacen más oración. Deberíamos nosotros los católicos estar mucho más pendientes de esa oración diaria y permanente. El segundo aspecto que nos hace revisar cuál es la manifestación de la fe es tratar de cumplir los mandamientos. Es decir, tenemos unas normas que tampoco, si analizamos estas normas, no solamente son cristianas, porque no matar, no robar, no desear la mujer del prójimo, no mentir, no envidiar, son aspectos o mandatos generales tanto del judaísmo como de los musulmanes, etc. Entonces, esto es tratar de cumplir los mandamientos y alejarnos de las tentaciones. Y la tercera forma, van como en crecimiento, es imitar a Jesús. Imitar a Jesús e intentar la santidad. Porque también en la Biblia dice ser santos como yo soy santo. Pero no quiere decir que eso lo logremos de una vez. Ese es un trabajo. Para ello debemos identificar esas personas que han pasado por la tierra y que se han destacado por ser buenas, por practicar eso de ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Aquí yo les voy a presentar 3 ejemplos de son mis santos preferidos, que los vamos a ver más adelante, pero que los 3 tuvieron una vida no fácil. Nadie tiene una vida fácil. Es difícil específicamente o especialmente hoy en día alejarse de todas esas tentaciones que nos ofrece el mundo, que nos ofrece la carne y que nos ofrece el demonio, porque son 3 formas de alejarnos de Dios: por el mundo, por la carne y por el propio demonio. Y tenemos que trabajarlo, o sea, vamos a ver que existen formas de trabajar para cada día tratar de ser mejores. Y otra forma de manifestación de la fe son las buenas obras, como les dije anteriormente. No podemos decir que tenemos una fe grande si no estamos pendientes de nuestros hermanos, si no estamos pendientes de ese prójimo que nos necesita. Entonces, la oración, cumplir los mandamientos, imitar a Jesús y las buenas obras son 4 formas de identificar las manifestaciones de la fe. Bueno, acá les voy a presentar un resumen de los 3 santos preferidos que le mencioné y que son ejemplos para mí. En primer lugar está San Agustín de Hipona, del siglo IV. Este personaje era un orador muy reconocido
y hoy en día es doctor de la iglesia. Y a mí me cautivó cuando leí su libro Las Confesiones, que lo leí muy lentamente porque es un libro bastante profundo, pero vemos cómo esta persona que nació en el seno de una familia cuya madre era muy cristiana y su padre no, y ese matrimonio lo fue orientando para desarrollar sus talentos, sobre todo porque era un orador muy importante y se veía para esa época que era una persona con muchos talentos, muy inteligente, y siempre estuvo alejado de esa formación cristiana. Al principio, los primeros años, fue un pecador reconocido por él en el libro de las Confesiones, pero sin embargo las oraciones permanentes de su madre Mónica se hicieron sentir y él se fue acercando a la doctrina, tanto es que hoy es considerado pues doctor de la iglesia. Y fue después de 33 años de su nacimiento cuando se convirtió. Pero para mí es un modelo y les recomiendo que lean esa obra, que es una de las obras más importantes de él, pero es muy satisfactorio ver tanto a Agustín como a su mamá, dos personas que llegaron a ser santos. Aquí les voy a colocar una de las canciones agustinianas que tiene mucho que ver con su formación, pues con su conversión, diríamos. Tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Y tú, Señor, estabas dentro de mí, mas yo estaba fuera, deforme como era, guardado. El segundo ejemplo de santidad que les he traído es la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta yo la he admirado mucho, primero por su dedicación y cómo ella respondió a ese llamado de servicio que le hizo Dios. La Madre Teresa, como la mayoría debe saber, ella nació en Albania. Lo que pasa que empezó a sentir como ese deseo de servir a Dios y se cambió su nombre, ella se llamaba Agnés, y luego cuando entra a ser religiosa se cambia su nombre a Teresa por Teresita de Lisieux, Santa Teresita de Lisieux. Ella era educadora, enseñaba a jóvenes, pero un día en la India se dio cuenta que Dios la llamaba para atender a los más pobres, como ella decía, a los pobres de los pobres. Y entonces fundó esa congregación que existe hoy en día, que está orientada justamente al servicio de los pobres entre los más pobres. Para hacer realidad ese llamado, ya tuvo que pedir un permiso para vivir fuera del convento y dedicarse un tiempo al cuidado de los más pobres hasta que la Santa Sede le aprobó su congregación. Pero lo más interesante es que Venezuela pues
tiene también un granito de arena en esa congregación, porque fue el primer país que escogió la Madre Teresa para fundar una congregación fuera de la India. Entonces llama la atención cómo esta hermana desarrollaba su labor, pero dedicándose a esas personas de la calle. Y si también en el librito, un librito que leí que se llama Palabras del Corazón, se detallan muchos detalles, valga la redundancia, de su obra y de las palabras que ella usaba para dirigirse a esas personas execradas que nadie quería. Entonces es un ejemplo que podemos tomar de esas personas que están trabajando constantemente para alcanzar su santidad. Y ella tuvo noches oscuras, ella tuvo dudas, pero nunca dejó de hacer ese servicio después que fundó su congregación. Finalmente, el último ejemplo de santidad que les traigo es nuestro José Gregorio Hernández, ese hombre que dedicó su vida a trabajar por la salud, pero con la fe. O sea, fue una persona que día a día recibía a Jesús sacramentado, porque todos los días iba a misa y luego se iba a su trabajo, luego se iba a desarrollar su trabajo como médico, y así fue poco a poco caminando hacia esa trayectoria de santidad que hoy en día es ejemplo para todos los venezolanos. Continuando con las preguntas sobre la fe, podemos preguntarnos cómo podemos aumentar nuestra fe. Entonces, como les dije al principio, generalmente nuestra fe es una fe pequeña, infantil, porque nos conformamos solamente con la doctrina que se nos dio cuando nos preparamos para la primera comunión o para la confirmación. Sin embargo, si nosotros hacemos oración diaria, si nosotros vamos con frecuencia a la Eucaristía, a la misa, y allí vamos entonces a oír la palabra de Dios y a recibir su cuerpo, eso nos aumentará nuestra fe. Y finalmente, pues hacer las lecturas diarias de las Sagradas Escrituras. Si vamos a misa, cumplimos con la lectura de las Sagradas Escrituras y cumplimos con recibir el cuerpo de Cristo, y esos dos aspectos nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Otra pregunta interesante que a menudo nos podemos hacer con respecto a la fe sería: ¿cuáles son las consecuencias de tener fe? Y lo podemos ver en las personas que nos rodean, cómo apreciamos que una persona tiene fe o no tiene fe. Una de las principales consecuencias, digamos, de la fe es que se tiene mucha paz. Y se tiene mucha paz no porque no se tengan problemas, porque las personas piadosas o las personas que trabajan en el aumento de su fe tienen los mismos problemas que podemos tener todas, pero el tener la confianza puesta en Dios y que Dios nos va a ayudar a resolver nuestros problemas, eso nos da mucha paz. Y eso, aunado a que diariamente oramos, y oramos no como último requisito para lograr algo, sino como el primero. No es como ese dicho de que lo único que nos queda es orar. No, lo primero que debemos hacer es orar frente a cualquier situación. Entonces todo eso hace que una persona que fortalezca su fe irradie mucha paz. Otro aspecto es que la esperanza, las personas que tienen fe son personas que tienen la esperanza porque saben que todas las promesas que Dios nos hace, Él las cumple. Y la misericordia, son personas misericordiosas que siempre ven a su alrededor las necesidades del prójimo. Recuerden que la fe, la esperanza y la caridad son tres virtudes teologales, es decir, que son tres virtudes que vienen de Dios, y que él decía fe, esperanza y caridad.
La fe pasará, la esperanza pasará, pero la caridad, esto es el amor, permanecerá hasta después del final de los tiempos. Entonces, estos serían 3 indicaciones o consecuencias de tener fe. Bueno, otras 3 consecuencias de la fe son que nunca se está solo. ¿Por qué? Porque aun cuando la persona, por ejemplo, no tenga familia, no esté casado, no tenga hijos, siempre va a tener la compañía de Jesús, de ese Jesús sacramentado en el sagrario al que puede visitar con la frecuencia que quiera, o de ese Dios que nos acompaña a todas partes y que está presente en nuestra vida y al cual le confiamos todas nuestras necesidades. Lo otro es el amor que irradiamos hacia todos, hacia todas las personas, tratando de verlos a todos como prójimos y ayudándolos con sus necesidades. Y el último aspecto muy importante es que todos los que tenemos fe confiamos en esa vida eterna que nos ofreció nuestro Dios Trinitario, que viviremos una vez que lleguemos a ese momento crucial de la muerte donde va a separarse nuestro cuerpo de nuestra alma, pero que si hemos respondido al llamado de Dios durante esta vida terrenal, tendremos la oportunidad de conocer y disfrutar a nuestro Dios todo el tiempo y a esa Jerusalén celestial. En la Biblia, como les dije, existen múltiples ejemplos de fe. Vamos a leer este pasaje de la Biblia, Mateo 8, 5 al 10, donde se presenta la demostración de fe de una persona que no era seguidora de Jesús, sino simplemente lo había oído su actuación, y sin embargo demostró una gran fe. Oigamos la lectura. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole: Señor, mi criado está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi siervo sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían: les aseguro que no encontraba a nadie en Israel con tanta fe. En esa lectura que acabamos de oír, vemos una manifestación de fe y justamente de una persona que no era cercana a Jesús. Muchas veces vemos situaciones similares. Estamos dentro del seno de la iglesia hoy en día, pero no tenemos fe. La fe tenemos que cultivarla, tal como dijimos. Y con esas preguntas espero que haya contribuido a que cada uno de nosotros analice cómo está su fe y qué puedo hacer para mejorarla. Que seamos como ese capitán que aun cuando no estaba al lado de Jesús, solo por lo que había oído de él, manifestó tener una fe muy grande. Entonces, fíjense, además de la fe, con todos estos ejemplos que le he mencionado, existe una parte doctrinal donde tenemos todos los fundamentos de nuestra fe, al cual llamamos esta oración que llamamos credo. El credo, que significa creo, establece todos esos principios de doctrina que aparecen en la Biblia y que están relacionados con ese Dios Padre creador, ese Dios Padre del Antiguo Testamento y que permanece hasta nuestros días, de ese Dios Hijo Salvador,
con el cual se manifiesta su poder durante esos años que estuvo en la tierra y que vino y se sacrificó por nosotros muriendo en la cruz para salvarnos. Y ese Espíritu Santo que Él nos ofreció como el Paráclito, el Consolador, que nos dejó cuando se fue y que muchas veces nos olvidamos de esa persona tan importante, que justamente en la confirmación lo recibimos nuevamente, recibimos sus dones, recibimos sus gracias, porque esa gracia la hemos recibido en el bautismo y en la comunión, pero en la confirmación especialmente debemos recordar esa tercera persona como es el Espíritu Santo. También nos podemos preguntar, ¿qué es el credo? El credo es una oración en donde se resume o se sintetiza la verdad que profesamos o también se denomina símbolo de la fe. ¿Qué dice el credo? El credo lo rezamos habitualmente los domingos en la misa y lo debemos saber y repetirlo, pero interiorizando cada uno de esos párrafos en donde se habla de nuestra doctrina. El credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí hablamos de Dios Padre. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Dios Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. ¿Cómo se hizo hombre Jesucristo? No fue como nosotros, como cualquiera de nosotros, sino a través de la gracia y del Espíritu Santo y a través de una persona que, como nosotros, era una mujer que fue seleccionada para esa gran misión que era la Virgen. Luego dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado. Es decir, comienza allí su calvario, el poder de Poncio Pilato, su crucifixión, su muerte y su sepultura. Seguimos. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Es decir, sufrió su calvario, pero al tercer día actuó como Dios. ¿Por qué? Porque resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué dice este párrafo? Que Jesús va a volver. ¿Va a volver cuándo? Cuando suceda la parusía. Y en ese momento será el juicio final que debemos creer por nuestra fe. Finalmente, estos últimos párrafos se refieren a la tercera persona de nuestro Dios Trinitario y a la Iglesia. Y dice así: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Es decir, allí mencionamos al Espíritu Santo, que ya previamente hemos hablado de él, pero hablamos que creemos en la Iglesia, en la comunión de los santos, es decir, esas personas que están en la Iglesia triunfante en el cielo y que pueden interceder por nosotros. El perdón de los pecados, o sea, si nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar. Y la resurrección de la carne. Al final de los tiempos habrá ese momento donde vendrá Jesús y resucitaremos y tendremos la vida eterna si hemos cumplido todos los preceptos y si hemos permanecido con una fe cercana y nos hemos portado, como hemos mencionado, de acuerdo a una fe que vinimos trabajando durante toda nuestra vida. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de nuestro Dios Trinitario. Se representa como una paloma, pero además como un viento, como un fuego,
debe estar presente siempre con nosotros si se lo pedimos, y en este momento de la confirmación le debemos pedir que derrame sus dones sobre nosotros. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son 7 y los vamos a enumerar en este momento cada uno. En primer lugar está el don de la sabiduría. La sabiduría es el gusto para todo lo espiritual y la capacidad que nos da Dios de juzgar según su medida. Se considera el primero de los 7 dones, pero debemos pedirle a Dios que nos lo dé a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. El segundo don es el entendimiento, o también llamado inteligencia. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. El tercer don o don de consejo ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria nos impone, sugiriendo lo que es lícito, lo que corresponde y lo que conviene más al alma. El don de ciencia, que es el cuarto, nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Le debemos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para aplicar adecuadamente este don, que es el don de ciencia, y no lo confundamos con la ciencia desde el punto de vista humano. El don de piedad sana nuestro corazón de todo tipo de durezas y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. Una persona piadosa siempre trata de estar cercana a los demás y de manifestar ese amor de Dios. El don de la fortaleza es un don muy importante porque nos da la fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral. Nos permite obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida. Nos permite resistir a las instigaciones de las pasiones internas y de las presiones externas que nos pueden hacer. Y nos ayuda a superar la timidez y la agresividad. Finalmente, el don de temor de Dios. Este don es un don que nos da un espíritu contrito ante Dios, arrepentido, consciente de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia. O sea, tenemos temor de Dios, pero sabemos que Él es misericordioso. Tenemos temor de ofender a Dios y humildemente reconocemos nuestra debilidad. Sobre todo, queremos ese amor de Dios. Después de culminar toda esta charla de la fe, del credo, del Espíritu Santo, meditemos lo que hemos escuchado y sobre todo evaluemos cómo está nuestra fe. Con todas estas preguntas que nos hicimos y con las propuestas que les di como respuesta, podemos fortalecerlo. Para ello, pongámonos en marcha para así continuar este bello camino que nuestro Dios Trinitario pone a nuestro alcance y que nos permitirá gozar de esa vida eterna que comienza aquí. Por eso tenemos que ser unos cristianos alegres, pero que conozcamos nuestra fe y que la trabajemos. Así como nos preparamos materialmente para fortalecer nuestro cuerpo, haciendo ejercicio, comiendo adecuadamente, asimismo tenemos que fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma. No nos olvidemos de eso. Espero que les haya gustado y muchas bendiciones para ustedes.